Hola a todos, mi nombre es Jesús Bautista y este es otro episodio de Charlemos de. El tema será la violencia y la seguridad en Guanajuato. Nuestro invitado de hoy es Brandon Durán. Brandon Durán es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, plantel Bajío. Ha sido servidor público en el estado de Guanajuato en la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios. También ha trabajado en despachos jurídicos y recientemente decidió abrir su propio despacho llamado Legal Self-Touch. Bueno, como bien sabemos, desde el 2006 hemos visto un incremento en la ola de violencia en México, que en un principio se concentraba en los estados del norte del país. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto que el estado de Guanajuato, perteneciente a la zona del Bajío del país, se ha visto sumergido en esta ola de violencia y crimen que ha provocado que la atención de los medios de comunicación y la sociedad esté puesta sobre este estado. Entonces, Brandon, me gustaría que me dijeras desde tu perspectiva como ciudadano, ¿cómo es trasladarte entre municipios del estado de Guanajuato? Hablando específicamente de el llamado Triángulo de las Bermudas de Guanajuato, que comprende a los municipios de Dolores Hidalgo, Celaya y León. Claro, muy bien. Pues mira, lo primero que hay que resaltar o que hay que mencionar es que ha cambiado, o sea, sin duda, durante mucho tiempo se consideró Guanajuato como un lugar estable, como un lugar muy seguro, ¿no? Antes, digamos que lo que se consideraba peligroso era la Ciudad de México, el norte, algunos municipios, digo, estados vecinos como Michoacán, pero a Guanajuato nunca se le había dado esta imagen. Siempre, incluso hasta políticamente, se ha visto a Guanajuato como el nuevo descubrimiento, el nuevo estado del progreso, y se ha enfocado totalmente a cuestiones de progreso económico, de cuestiones empresariales, pero últimamente, como bien dices, estas situaciones han cambiado, ¿no? Y por decir últimamente, tenemos que abarcar un periodo de años más extendido. O sea, como te lo preguntas, mi visión como ciudadano sí lo he constatado en los últimos años, pero sin duda es el resultado de un mal manejo en políticas de seguridad pública desde 2010 o desde 2013. Entonces, por ejemplo, antes, digamos que los fenómenos más fuertes que se conocían era en Celaya, en Irapuato, eran municipios en los que era conocido que había muchas cuestiones de crimen, pero ni siquiera era como crimen organizado, o sea, eran lo que se pensaban como asaltos o como cuestiones de delincuencia un poco más aislados. Pero con el paso del tiempo, últimamente se ha visto y ha sido muy, tanto en medios locales y ya en medios nacionales, digamos, como el incremento de la violencia, sobre todo en estos municipios que te digo, como Celaya. O sea, Celaya creo que a nivel nacional es conocido que el tema de la seguridad está, pues, muy difícil. Y ahora es muy interesante esta pregunta porque, por ejemplo, yo he vivido toda mi vida en Guanajuato. eh, y yo soy casi, digamos, originario de Dolores Hidalgo, pero pues durante también estos últimos años he vivido en León. Entonces, digamos que sí puedo tener como la visión de saber o de ver este cambio que te digo, ¿no? Estos municipios antes eran conocidos como pues muy tranquilos, sobre todo Dolores. O sea, Dolores es un municipio muy chiquito, es preponderantemente turístico. León es industrial, es de comercio, y estas cosas no pasaban. O sea, y creo que eso es el punto. O sea, y a cualquier persona de Guanajuato que le preguntes va a coincidir en eso, o sea, que estas cosas no pasaban. Porque, por ejemplo, hace unos meses en Guanajuato, en Dolores, perdón, hubo un coche bomba que Ajá. dejaron a las afueras, casi para salir a Guanajuato, y pues eran circunstancias totalmente fuera de lo común. O sea, y ya ni se diga
los asesinatos que han ocurrido estos últimos años. O sea, tan solo en estos 6 meses de 2020, tenemos un reporte o están en medios que hay una cifra de 1,600 muertos en Guanajuato, producto de crimen organizado. Y también ahora, esto te digo, o sea, son cuestiones que van desde 2010 o incluso desde antes. Por ejemplo, Guanajuato es el último bastión panista, ¿no? Así se ha conocido. Exacto. Y tenemos 30 años que ha gobernado el PAN aquí, o sea, tanto en cuestión de gobernador y internamente los municipios han preponderado los gobiernos panistas, ¿no? En los periodos de 2000 a 2006, el gobernador fue Romero Hicks, y después de 2006 a 2012, Oliva Ramírez. Según las opiniones de periodistas y de investigadores de estos fenómenos de delincuencia, coinciden en que el aumento o que, digamos, este problema va desde esos dos periodos de gobernadores, principalmente el de Oliva. Después pasa la cuestión de a partir de 2012 a 2018, que el gobernador fue Miguel Márquez Márquez, y ese periodo es muy significativo, porque digamos que es cuando a nivel nacional se pudieron ver las consecuencias del sexenio de Felipe Calderón cuando declaró la guerra al narcotráfico, pero internamente los estados también sufrieron mucho. Antes los estados del norte eran los que se consideraban como con muchos índices de violencia y sobre todo de grupos de delincuencia organizada. Pero ahora, de hecho, este año se considera que Guanajuato está viviendo una crisis en materia de seguridad al nivel que en 2011 lo estaba viviendo Tamaulipas. O sea, ya estos son temas que nos han rebasado y nos han desbordado y sin duda te digo, o sea, podemos verlo a corto plazo el cambio, pero también esto ha sido paulatino, o sea, por eso es que antes los fenómenos se veían de manera un poco más aislada, pero ahorita ya son cuestiones de cada día. Y ahora, desde la visión, volviendo un poco a como ciudadano o como mi visión personal, generalmente cada semana yo paso por la carretera de Guanajuato, de Silao, y no ha habido en estos últimos meses una vez que yo no vea un grupo de patrullas pues transitando. Y no te estoy diciendo de una o dos. Una vez, y no te miento, me tocó ver 16 patrullas de la Policía Estatal en fila. O sea, y eso, lejos de que te dé una percepción de tranquilidad como ciudadano, te inquieta más, o sea, porque sabes que algo está pasando. Entonces, sí es los medios y sobre todo la cuestión política te dicen que no está pasando nada, que Guanajuato está muy bien, pero como no ves que no es así, que la realidad es otra. Entonces, eso sería lo que está pasando. Sí, sí, tienes razón. Justamente, como bien mencionas, este problema de la inseguridad no es algo reciente ni en el estado ni en el país, ¿no? Vemos que se acrecenta después de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y, bueno, lo que vivimos ahorita, a mí me parece que vemos que la seguridad se ha politizado demasiado. Por ejemplo, vemos que el gobierno federal le echa la culpa a la mala administración del gobierno estatal y el estatal le dice al federal que pues no está apoyando pues con recursos o que está haciendo una guerra sucia o yo qué sé, ¿no? De hecho, vimos que culparon a Andrés Manuel de estar ligado con el cártel local y también con el cártel Jalisco. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, la seguridad es uno de los temas que jamás deberían de politizarse. Deben, independientemente de la bandera que tengas, yo creo que es un tema en el que debes de caminar en conjunto, porque al final de cuentas,
no toca intereses particulares, sino que afecta tanto el Estado como a nivel nacional, ¿no? Ok, bueno, vamos con la segunda pregunta. Como abogado y como ex servidor público, ¿cuál consideras que sea la razón causante de la ola de violencia en el Estado? Como entendida esta como, o sea, el sui generis, pues, de esta violencia que ha estado viviendo el Estado, porque, o sea, podemos decir, es el huachicol, es el tráfico de drogas, es el asesinato con violencia, no sé, pero, o sea, tú como abogado y como ex servidor público, ¿cómo visualizas esto? Mira, es muy interesante esta pregunta porque, como bien dices, creo que lo primero apuntamos ya al problema, ¿no? A que existe secuestros, asesinatos, huachicol, delitos contra la salud, en específico tráfico de drogas. Pero como abogado creo que tenemos que irnos un poco antes. O sea, ¿cuál es el problema que ha motivado que surjan estos fenómenos? O sea, es un claro ejemplo de que, bueno, primero ahorita el Estado está fallando en materia de seguridad, pero para que exista este fenómeno tan acrecentado, tuvo que haber fallado desde antes. O sea, estas personas que eligieron tomar la vida y digo eligieron entre comillas, de la delincuencia organizada, muchas veces o el problema responde a cuestiones estructurales de fondo. O sea, en el sentido de que el Estado no está garantizando, por ejemplo, que exista un adecuado derecho a la educación o que no existan condiciones laborales necesarias y óptimas para que como ciudadano uno pueda aspirar a tener un empleo formal, un empleo con una buena remuneración, porque los empleos en el Estado son con salarios muy bajos. Entonces, y también la cuestión del acceso a la educación. O sea, en Guanajuato, la principal casa de estudios es la Universidad de Guanajuato, ¿no? Existen otras universidades públicas y si no, existen otras universidades privadas, pero aún así la demanda, centrándonos específicamente en la Universidad de Guanajuato, es muy alta y muchas veces no se tienen las condiciones o la universidad no tiene las condiciones para recibir a todas las personas que necesitan y que quieren solicitar este acceso a la educación. Entonces, desde ahí el Estado está fallando, porque como principal precursor y garante de este derecho no está cumpliendo con su papel. Ahora, ya digamos, vamos un poquito después, alguien que a lo mejor ya tuvo la oportunidad de estudiar, ¿dónde están las condiciones laborales? O sea, eso es muy clave para que alguien desde muy joven vea que quien tiene dinero es alguien que se dedica al crimen organizado, ¿no? O vea que se están romantizando todos estos formas de obtener un salario digno. O sea, y al no tener estas condiciones, ¿qué les queda principalmente a jóvenes que es optar por estos modos de vida, ¿no? Ahora, ellos los que, digamos, lo eligieron, y por eso digo entre comillas, pero un gran, digamos, número de la mano de obra de la delincuencia organizada es estos que son, le llaman los esclavos del narco. O sea, son estos que los toman, que van y los obligan a trabajar de manera forzada en sus plantíos, en sus actividades delictivas, por ejemplo, ahora lo que mencionas del huachicol, que es el principal de operación del cártel de Santa Rosa. Entonces, muchos están a fuerza, ¿no? Están obligados. ¿Y qué va a pasar con ellos? O sea, no, no hay una salida. Entonces es muy difícil que vuelvan a tener una vida normal. Ahora, eso como viéndolo desde la visión del derecho, ¿no? O sea, y yéndonos un poco desde atrás. Ahora, lo que yo vi como servidor público
yo estaba en el área especializada de investigación de homicidios, o sea, estos eran homicidios dolosos. Y principalmente, si no es que en su mayoría, los homicidios que se investigaban en esta unidad eran producto de delincuencia organizada. No eran de un asalto, no eran de una pelea, eran de que específicamente uno de los grupos fue a lo que llaman ajustar cuentas o a, digamos, atemorizar a los otros grupos para, pues, como tener un escarmiento, ¿no? Hacia los otros grupos. Y lo peor es que uno, como sociedad, piensa, es que se están matando entre ellos, pero realmente los afectados son todos estos, ni siquiera son las personas en esta cadena de la delincuencia organizada, los que están hasta abajo, o sea, los que funcionan como vendedores, los que están, De digamos, halcones. ahí. Ajá, exactamente. O sea, ellos son a los que nosotros veíamos y la mayoría también eran personas muy jóvenes. O sea, las personas que asesinaban, que mataban y que investigábamos ese homicidio, por muy grandes, por muy de edad, tenían 21 años. O sea, son personas muy jóvenes. Eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención y que te digo, por ejemplo, algo cosa importante. Los grupos que conocemos que se han disputado la plaza son el Cártel de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación. Pero dentro del Estado existen más grupos de delincuencia organizada, entre ellos el Cártel Unión de León, que ese era principalmente de donde eran las víctimas, ya sea que o integraban este grupo o que el Cártel Unión de León era quien se presumía que cometía estos delitos, ¿no? Por estar en una de las zonas norte de León, que es de las zonas de más escasos recursos, por así decirlo, y donde ahí volvemos al punto principal. El enfoque o la distribución de la riqueza no es de manera igualitaria. Entonces, tenemos zonas de León donde se ha invertido mucho y es la imagen que te venden como de León, que es muy bonito y que los centros comerciales y todo, pero se olvidan de estos otros lugares donde las cuestiones de movilidad son muy escasas, donde los servicios públicos no son eficientes y eso crea todo como esta burbuja o esta red que hace que permee el crimen organizado, en el sentido de que si no se está garantizando un derecho, no se pueden garantizar los demás derechos, porque una de las características de los derechos humanos es la interdependencia. Esto es que todos los derechos están conectados y si un derecho falla, automáticamente los demás van a fallar. Entonces, es muy lógico que si está fallando el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, por ende, el derecho a la seguridad va a fallar. Entonces, esas son como las principales características que podría pues, comentar en este momento. Sí, tienes mucha razón. Eh, el problema de la seguridad no puede solo combatirse militarizando o incluso muchos dicen que la solución es una reforma a la policía, tanto las policías locales como las estatales. Este, bueno, tienes razón en el punto de que es la cuestión de la inseguridad es primordial el desarrollo económico de las familias, ¿no? También a la par va el desarrollo en la educación, el acceso a la cultura. Vemos, por ejemplo, como bien mencionas, las zonas céntricas de los estados, y eso sucede igual, por ejemplo, aquí en la capital, en la Ciudad de México, vemos que todo está en ciertas alcaldías, en ciertos municipios, todo se concentra ahí, pero las políticas públicas de los estados se olvidan de las periferias. Entonces, estos grupos del crimen organizado, donde obtienen todos esta mano de obra, por así decirlo, es en las periferias, ¿no? Donde no hay oportunidades, hay bajos índices de educación, de escolaridad, y hay bajos índices de empleo. Entonces,
estos grupos delincuenciales, ahí es donde adquieren, pues, donde reclutan a todos los jóvenes. Como bien mencionas, la mayoría son jóvenes que no tienen, pues, recursos, ¿no? Y entonces, viendo todo esto que me platicas, vemos que la seguridad no solo es algo acotado a la seguridad y a la cuestión militar, sino que es un tema multidisciplinario. Entonces, bajo esta lupa, ¿qué acciones deberían de tomar las autoridades para frenar esta violencia? Vemos que no funciona el sacar a los militares. Vemos que no funciona temas como, no sé, una reforma al Código Penal. No sé cómo se encuentre el Código Penal ahí en el estado de Guanajuato. De hecho, también creo es un debate el que hagan un Código Penal federal único, para así agilizar, porque vemos que los ministerios públicos están entorpecidos. Vemos que hay huecos, hay lagunas en varios, en varias leyes. Entonces, creo que todo esto también se complica para hacer una correcta aplicación de la justicia, ¿no? Sí, exactamente. Mira, sin duda es una pregunta muy difícil. Realmente, si existiera una solución o una respuesta única, pues tal vez podríamos ir por otro camino, ¿no? Lo principal que tanto que muchas personas y yo consideramos o que vemos es la prevención del delito. O sea, de nada sirve que estén, que reformen y pongan más años de cárcel o penas más gravosas para erradicar estos temas, ¿no? Y esto es algo que se llama como el populismo penal, ¿no? En el que los políticos, como bien decías al inicio, que se ha politizado la seguridad en su afán de a lo mejor ver o tener miras electorales futuras, piensan que dicen, no, vamos a poner más delitos, más años a este delito, vamos a reformar y todo lo quieren solucionar con una reforma, ¿no? Y ahora, algo que, por ejemplo, en México, bueno, lo que rige la parte procesal de el enjuiciamiento y persecución del delito es el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, o el que dio el paso ya no, al nuevo, entre comillas, al sistema penal acusatorio, ¿no? Que esto se dio como un cambio a los ordenamientos jurídicos que desde 2011 se implementaron, ¿no? Desde 2011 tenemos la reforma de derechos humanos, una consecuencia uh, que derivó a reformar tanto gran parte de la Constitución como la ley de amparo y a establecer este sistema penal acusatorio derivado a casos de trascendencia en derechos humanos y a condenas que se hizo al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso González y otras contra México, que lo conocemos como el campo algodonero, que pues trataba de este problema de seguridad en Ciudad Juárez. El caso de Rosendo Radilla Pacheco, 2009, esta sentencia que era sobre la desaparición forzada o la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y también el de Cabrera contra México. Entonces esto, al condenarse el Estado mexicano, tiene que cambiar todo su sistema. Entonces, al implementarse después el Código Nacional de Procedimientos Penales, digamos que ya todos los estados están unificados en su manera de tratar procesalmente. No sustantivamente, porque cada estado, como bien dices, tiene sus códigos penales y trata diferente los delitos, la tipificación, dependiendo a las penas que imponga o a los modos de comisión o estas otras cuestiones del Código Penal. Lo importante aquí es que un elemento muy importante es la cuestión de la prisión preventiva, que sin duda has escuchado que ahora
antes la prisión preventiva es como la última instancia que se aplica dentro de la investigación y persecución del delito, en el que antes nuestro sistema te decía que eras culpable hasta no demostrar lo contrario, y ahora se implementó el principio de presunción de inocencia, que es lo contrario, ¿no? Sin embargo, la prisión preventiva se solicita o se impone cuando existen ciertos riesgos de que el presunto infractor, el presunto delincuente, se puede sustraer de la justicia o puede obstaculizar la misma. Sin embargo, es lo que te decía del populismo penal, querer ampliar el catálogo, porque existen un catálogo de delitos donde se establece que la prisión preventiva será oficiosa, o sea, que ni siquiera tienen que pedirla, o sea, el juez está obligado a imponerla. Entre ellos eran cuestiones como de homicidio, pero ahora lo ampliaron y sobre todo esto se amplió desde nivel federal, por eso es la crítica muy, muy importante sobre que ahora incluyeron los delitos sobre hidrocarburos, o sea, es decir, el huachicol, dentro de este catálogo de delitos para imponer la prisión preventiva oficiosa, lo cual no sirve de nada. O sea, esto es simplemente como una imagen o como para vender que sí que estamos combatiendo la delincuencia organizada, y sobre todo es un golpe para decirle al Estado, dentro de estas peleas políticas que se tienen en la federación y en los estados, y es una forma en que el Estado la federación agarra al Estado y dice, a ver, aquí yo soy el que manda, ¿no? Cuando lejos de eso están pensando enteramente de manera política o por sus fines políticos y no están teniendo en cuenta una verdadera política criminal, que la base es la prevención del delito. ¿Y cómo puedes prevenir el delito? Con una amalgama de políticas públicas que incluya una mejor política económica, una cuestión de garantizar la cultura, la educación que te mencionaba, o sea, yéndote desde más atrás, o sea, desde el fondo. No puedes combatir a los delitos o la delincuencia yéndote al final, ¿no? Por ejemplo, ahora te voy a poner un ejemplo. La detención del Marro, ¿no? Ahora que se hizo. El Estado, o sea, el gobernador de aquí, salió anunciando la captura y como un gran paso contra la guerra contra el narcotráfico, o acabar con esto, cuando en realidad eso no lo va a detener, o sea, porque es un fenómeno que es muy, muy conocido. O sea, cortas una cabeza y le salen dos. O sea, y ahora es lo que está pasando, es lo que te digo. O sea, ya no solamente está el Cártel de Santa Rosa ni el Jalisco Nueva Generación, o sea, también está la Unión de León, está el Grupo Sombra, están los Cárteles Unidos, están los cárteles de Michoacán. O sea, hay una presencia ya no solo en estos municipios que mencionabas clave, o sea, León, Irapuato, Salamanca, o sea, ya puedes ver a Pénjamo, a Dolores, a San Luis de la Paz, a Salvatierra, que poco a poco son municipios donde antes no proliferaban estas situaciones. Entonces, para mí, el combatir la delincuencia organizada tiene que ver con políticas de prevención del delito, y para eso tienes que juntarse expertos en educación, en cultura, en cuestiones económicas, para saber qué está pasando con el Estado y por qué se están permitiendo o qué está favoreciendo que esto se esparza tan rápidamente. O sea, porque lo que te decía al inicio, o sea, antes esto fue como paulatino por años, pero últimamente ahora ya es en meses, o sea, y se ve. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es lo que las autoridades deberían enfocarse desde el inicio, y no simplemente cómo vas a castigarlo. Sí, sí, exactamente. Tienes razón. El problema de la seguridad no se puede solucionar solo desde una visión del derecho. Tiene que ser multidisciplinario, como bien mencionas, involucrar expertos en educación, en cultura, eh, expertos en economía. Entonces, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ves, ya, ya que ampliamos este panorama, cómo ves a futuro eh, esta creciente violencia? Porque esto
por lo visto no va a parar. O sea, podríamos, como bien mencionas, detuvieron al Marro, sí, pero ya está el otro líder. O sea, eso, y a esto le agregamos que no solo están esos cárteles, como bien mencionas, sino que vemos que a partir de la guerra contra el narcotráfico, los cárteles se fueron fragmentando, se fueron haciendo cárteles pequeños, bandas, si por así podemos decirlo, y vemos que ya no solo puedes atacar a un cártel, porque en, acabas con uno y existen otros tres, y pierden territorio al que tú atacaste y estos pues aprovechan eso y ganan esas plazas y acrecentan su poder. Entonces, como bien mencionas, es un, es un monstruo de varias cabezas que cortas una y, vuelve, y crecen dos, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, ¿cómo visualizas esta violencia y esta lucha de cárteles? Y en especial quiero que me hagas énfasis en Guanajuato, porque vemos que el presidente inició su lucha contra el huachicol, pero bueno, hasta ahorita el principal ingreso de, por ejemplo, del cártel de Santa Rosa sigue siendo el huachicol. Entonces, ¿cómo lo visualizas esto a futuro? Pues mira, primero, mi visión como ciudadano es de preocupación, o sea, realmente es estar preocupado y de incertidumbre. O sea, yo no te podría decir que esto va a mejorar o que en un año se va a acabar, en 2 años, y creo que eso es lo más complicado, o sea, el no tener una respuesta, el no saber realmente qué va a pasar, pues tanto en cuestión de seguridad, cómo va a repercutir esto en materia económica y en sobre todo en la percepción y en la tranquilidad pues de los ciudadanos, ¿no? O sea, realmente, y hablando como ciudadano guanajuatense, o sea, no sé realmente qué esperar, porque te digo, o sea, realmente estos cambios eran cosas que no nosotros aquí en el Bajío, en el centro del país, no estábamos acostumbrados o no sabíamos. Desafortunadamente, algo que sí veo es la normalización de la delincuencia, la normalización de la inseguridad. O sea, ya es más fácil cambiar tu lugar de residencia que sentirte tranquilo donde estás. O sea, por ejemplo, ahorita todavía no, a pesar de que ya es muy visible, todavía no hay fenómenos que perdón, te hagan o hagan realmente muy notorio esto, o el que te digo, el tener que cambiarte, el tener que irte, el tener que renunciar a muchas cosas, por ejemplo, en León, en Guanajuato capital, pero donde sí es Celaya. O sea, yo conozco mucha gente que se está yendo de ahí, que no quieren, por ejemplo, estudiar ahí, porque, por ejemplo, un campus de la Universidad de Guanajuato se encuentra en Celaya. Entonces, hay muchos estudiantes que tienen miedo, o sea, que no saben qué va a pasar, que no quieren regresar a sus actividades normales de estudio. Entonces, esa es una incertidumbre que ya ahora no solo es por seguridad, ahora es también cuestiones de tu futuro, o sea, cuestiones de educación, o sea, entonces, eh, lo que igual, además de esta incertidumbre, visualizaría es que no creo que un cambio de gobierno logre solucionar esto. Por ahí se habla que en Guanajuato el reinado del PAN está por terminar y que posiblemente exista una ascensión de Morena, que sería muy impactante porque te digo, o sea, es el último lugar de fuerza del PAN, pero aunque sucediera esto, aunque hubiera un cambio de gobierno, no creo que eso sea lo que logre, ¿no? Disminuir estos índices de inseguridad. A nivel federal tampoco, o sea, porque posiblemente se logre maquillar, se logre aparentar si hay una concordancia entre los partidos que están a nivel federal y a nivel estatal, porque lo que es muy obvio es esta lucha entre la federación como el partido político que está y el del Estado. O sea, cada uno trata de hacer ver mal al otro y desafortunadamente son los ciudadanos los que pagan las consecuencias.
por ahí en medios eh, periódicos de comunicaciones hablaban de que ciertas estrategias influyeron en esto del huachicol, o sea que digamos que que se desató la violencia es a raíz de tratos ocultos que existen, ¿no? Desde nivel federal para desestabilizar el gobierno interno. Eso desde luego pues no nos consta, no podemos confirmarlo, pero sí es muy perceptible que a partir de este cambio de administración, la violencia o la inseguridad aumentó. Entonces, lo que tendrían que hacer es que, los partidos políticos, como dijiste, se olviden de sus colores y que dentro de su personal, de sus asesores, tengan gente que realmente esté capacitada y no solamente en cuestiones de derechos, o sea, como lo mencionábamos antes, o sea, cuestiones interdisciplinario de cuestiones de educación, de salud, de cultura, de esparcimiento, o sea, y que esto creen las políticas públicas necesarias y que tampoco, o sea, se enfoquen a, digamos, hacer como una especie de guerra sucia de que la culpa es de la federación, la culpa es del Estado, o sea, que realmente existen las condiciones económicas y de derechos humanos necesarias, o sea, porque estamos hablando de una crisis de derechos humanos a nivel de la que vimos antes, como te decía, en el norte, en 2011, eh, o, y a partir del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son respuestas que ojalá tuviéramos, pero como ciudadano no sé qué pueda pasar. Muy bien, sí. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es sin duda un tema muy complejo. No hay respuestas definitivas. Es un tema multidisciplinario que hay que trabajar en conjunto, el gobierno y sociedad civil. Solo de esa forma, pues puede haber una posible solución a este conflicto. Este, Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Siempre es grato estar escuchando una perspectiva diferente, ¿no? Nosotros, la mayoría de los que somos de MOSIP, somos politólogos y en este caso el tema de la seguridad es muy importante tener esta visión de cómo lo ve una persona que ha sido tanto servidor y estudió Derecho, ¿no? Bueno, te agradezco que hayas aceptado la Claro. invitación. Bueno, No, ahí al estamos contrario, te agradezco esta oportunidad de diálogo. Siempre es importante pues poder compartir estas ideas y ahora igual pues desde la perspectiva, digo, más que incluso como licenciado de Derecho, como guanajuatense, o sea, porque sí son cosas que resaltan, ¿no? Entonces que ya no solo nos conocemos aquí en el Estado, o sea, se están sabiendo a nivel nacional. Entonces siempre es pues bueno comentarlo. Como dices, no hay respuestas, no hay soluciones únicas, todo se trata de pues un estudio amplio y más complejo, que sin duda pues no podríamos incluso acabar, ¿no? Entonces te agradezco pues esta oportunidad y pues aquí estamos. Sí, muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Nos vemos.